Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 5, la restauración de la tierra, el tercer día y el cuarto día. La lectura bíblica, Génesis capítulo 1, del versículo 3 al 19. Nosotros vamos hoy a hablar sobre la restauración de la creación de Dios en la tierra. Los dos días, el tercer día y también el cuarto día. Sin embargo, yo tuve que complementar algo con relación al primer día. Dios es luz. Esto quiere decir, el primer día dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y nosotros vimos en 1 Juan capítulo 4 que Dios es luz. 1 Juan capítulo 1, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y nosotros hablamos rápidamente sobre esto en el mensaje, pero yo me quedé preocupado de que haya necesidad de complementar. Por eso yo hice el complemento tanto en la live del jueves como en la live del sábado para el PAC. Y en esta noche, durante la noche, durmiendo, el Señor incomodándome con esto, diciéndome que necesitaba hacer un poco más clara esta palabra con relación a la luz. Porque nosotros sabemos que espiritualmente aplicándolo, Dios es luz. Y la luz está en la vida de Dios. Por eso que en Juan capítulo 1, versículo, vamos a abrir nuestra Biblia. En Juan capítulo 1, que dice: voy a leer desde el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 es el punto que quería hablar. La luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en nuestra experiencia, el día en que nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creímos en Jesús, y nosotros entonces recibimos la vida de Dios. Por eso dice aquí, la vida estaba en Cristo, en la palabra. La vida estaba en Él. Y cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, nosotros recibimos la vida de Dios. Por esto que en el capítulo 12 de Juan capítulo 1 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en su nombre, en el nombre de Jesús, nosotros recibimos al Hijo de Dios, recibimos a Jesús, y nosotros nos tornamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la vida eterna, recibimos la vida de Dios. Y la vida estaba en Cristo, recibimos a Cristo, por tanto, recibimos la vida, nos tornamos hijos de Dios. Solo que aquí lo complementa. La vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida que usted recibió cuando creyó en Jesús, esta vida se tornó su luz. Hoy usted
tiene la luz dentro de usted. Y cuando la luz aparece en su vida, las tinieblas huyen, desaparecen. Por eso el versículo 5 dice así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, nosotros entonces hablamos, no voy a mencionar los versículos, entonces nosotros le mencionamos a los hermanos que cuando nosotros recibimos la luz del Señor, nosotros dejamos las obras de las tinieblas. Recuerdan que yo hablé mucho sobre esto. Nosotros no andamos más en las tinieblas porque nosotros somos hijos de la luz. Y nosotros reprobamos las cosas que son ocultas y que son vergonzosas, lo que hacen en las tinieblas, porque nosotros no somos más de las tinieblas, somos hijos de la luz. Entonces, esta es la primera función de la luz, que es la vida de Cristo que entró en nosotros, comienza a hacer efecto en nosotros. Cada vez que nosotros practicamos algunas cosas de las tinieblas, nosotros nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque la luz no puede convivir con las tinieblas. Por tanto, poco a poco nosotros vamos dejando aquella vida pecaminosa de antes, aquella vida que vivíamos como los hombres del mundo, viviendo en las tinieblas. Y poco a poco nosotros salimos de las tinieblas y nuestra vida comienza a ser vivida más en la luz. ¿No es así su experiencia? Entonces, Dios nos hizo hijos de la luz para que nosotros dejemos de practicar las obras de las tinieblas. Sin embargo, yo dejé claro que como hijos de la luz, los versículos que nosotros leímos, el contexto nos muestra cuál es el enfoque, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros como hijos de luz? Esto quiere decir, nosotros debemos aprender. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no iba a leer, pero vamos a leer porque si no ustedes no van a saber lo que yo estoy hablando. Vamos a ver entonces Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios 5 versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, como hijos de la luz, hermanos, nosotros andamos y vivimos para agradar al Señor. ¿Qué significa agradar al Señor? ¿Qué significa usted agradar a sus padres? Agradar a su padre significa que usted hace la voluntad de Él, ¿no es así? Usted hace lo que Él quiere. Entonces, usted quiere agradar al Señor. Usted hace lo que Él quiere. Esto quiere decir, el enfoque aquí como hijos de la luz es hacer la voluntad de Dios. Entonces, como hijos de la luz, nosotros nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Los adolescentes ya saben. Yo creo que todos ya sabemos que es Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces nosotros, cuando somos hijos de la luz y vivimos en la luz, nosotros también cooperamos para que esto suceda en nosotros y también a través de nosotros. Ahí entonces el versículo siguiente dice así, versículo 11, y no seáis cómplices y no seáis participantes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En nuestra vida nosotros vivimos reprendiendo las cosas de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de lo que los hombres
que andan en las tinieblas hacen, mas todas las cosas cuando puestas en evidencia por la luz, porque todo lo que se manifiesta en la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si usted quiere ser realmente un hijo de la luz, usted quiere vivir en la luz, usted tiene que despertarse del sueño, porque quien duerme, duerme de la noche. Y nosotros no somos de la noche, nosotros somos de la luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es que Cristo encabece todas las cosas. Entonces, vamos a vivir para esto, como hijos de la luz. Quien es hijo de la luz tiene el enfoque, el objetivo de que su vivir contribuya para que Cristo reine en esta tierra, reine sobre mí y reine sobre todas las cosas. ¿Y cómo hacer esto? Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros. En otras palabras, hermanos, nosotros hoy practicamos la inmersión en la palabra, nosotros practicamos gritos de guerra, nosotros practicamos hacer transcripción, anotaciones, dormir con Dios, despertarse con Dios, lo que nuestros adolescentes hacen y nosotros estamos aprendiendo con ellos. Y hoy nosotros obtenemos muchos beneficios con esto. ¿Por qué? Porque de hecho esta palabra inculcada en nosotros está tornándonos verdaderamente hijos de la luz. Porque hijos de la luz hacen la voluntad de Dios. Ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, nosotros hablamos de la diferencia entre hijos de la luz e hijos del día. Ahí el versículo, yo voy a leer versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Aquí aumentó un término más, no solo hijos de la luz, que es para vivir y hacer la voluntad de Dios, sino también que somos hijos del día. ¿Y cuál es la diferencia? En realidad es lo mismo, es el mismo encargo, la misma responsabilidad, con un enfoque un poco diferente. Entonces, ¿qué es hijos del día? Porque nosotros no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es la diferencia entre hijos de la luz e hijos del día? En verdad, es una continuación. Hijos de la luz viven y andan aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y hijos del día son aquellos que viven de esta manera y vigilan, son sobrios, esperando la venida de nuestro Señor. Estos son los hijos del día, porque el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. La venida del Señor para los cristianos viene de sorpresa. Para todo el mundo, Él viene abiertamente, pero antes de su venida pública, Él vendrá secretamente a la iglesia. Entonces puede venir como un ladrón de la noche y tomar a muchos cristianos de sorpresa. Yo no quiero ser tomado de sorpresa, yo quiero vigilar, quiero ser sobrio, vivir aquí, andar como hijos de la luz y también andar como hijos del día. Bueno, entonces, la luz hace todo este efecto en nosotros los cristianos.
Pero 2 Corintios 4 nos da un ítem más. Aquí nos dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por tanto, por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos en las tinieblas. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser recibida y transmitida sin ninguna adulteración. No necesito colocar mis ingredientes, no necesito usar mis artificios, mis técnicas de elocuencia, mis técnicas de retórica, para que las personas reciban mejor, sean convencidas con mi sabiduría. Hermanos, la fe de las personas tiene que ser colocada en la palabra pura de Dios, no en nuestra astucia. Entonces, no adulteramos la palabra de Dios. Así, la verdad del Evangelio va a salir de una manera pura. Y cuando la verdad del Evangelio sale de una manera pura, ella produce un efecto que voy a hablar ahora aquí. Aquí dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el evangelio que nosotros predicamos debe llevar, si usted no adultera la palabra, la verdad del evangelio, esta palabra pura debe salir como una luz que la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Este evangelio debe iluminar, pero ahí es más que iluminar lo que dije hasta ahora, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como vuestros siervos por amor de Jesús. En otras palabras, no estamos predicando nuestra elocuencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad de convencer a las personas. Si nosotros hacemos esto, hermanos, nosotros estaremos predicándonos a nosotros mismos. Pablo predicaba a Jesucristo de una manera pura. Él no mezclaba, no adulteraba la palabra de Dios, la cual es pura. Y Pablo se colocaba como siervo de Dios. En otras palabras, todos nosotros que estamos aquí recibimos la palabra de una manera pura y debemos predicar de una manera pura. Y nosotros tenemos la actitud de siervos. Yo no quiero manifestarme, aparecer. Yo no quiero que los hermanos aplaudan mis predicaciones. Quien tiene que manifestarse es Cristo. Quien tiene que manifestarse es la luz del Evangelio. Yo ya dije varias veces, hermanos, el protagonista no es el hombre. El protagonista es Dios. Dios tiene que manifestarse, porque nosotros tenemos que proyectar la luz del Evangelio de Cristo que ilumina a las personas. Ahí en el versículo 6 nos va a quedar mucho más claro, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, de Jesucristo. Entonces, cuando usted no se predica a usted mismo y usted predica el Evangelio puro, usted predica a Jesucristo, ahí, este Evangelio va a alcanzar a las personas como luz
Y esta luz es el mismo Dios que resplandece en los corazones de estas personas. Y cuando resplandece en los corazones de estas personas, hermanos, sucede, ¿qué cosa? Una iluminación. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Quiere decir, la persona comienza a tener conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Quiere decir, la persona comienza a conocer la gloria de Dios. Usted va a decir, Pedro, no entiendo por qué usted soñó toda la noche con esto. Esto ya estaba claro, yo ya sabía todo esto. Hermanos, esto hace toda la diferencia. Ustedes recuerdan que yo hablé en Hechos capítulo 7, cuando Esteban fue denunciado falsamente para que los judíos lo pudieran condenar, y él comenzó su defensa hablando. La primera frase que él usó en Hechos capítulo 7, versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Quién apareció a Abraham? Fue el Dios de la gloria. Entonces, Abraham enseguida conoció la gloria de Dios. Y quien conoce la gloria de Dios, hermanos, nunca más será el mismo. Es muy importante esto. Por eso, en esta noche yo no pude dormir bien. Usted tiene que hablar esto, me dijo el Señor. Usted tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Si usted ya tuvo un encuentro con el Dios de la gloria, su vida cambia completamente. Abraham no amó más nada de este mundo. El Dios que le apareció a él le prometió la tierra, pero hasta él partir de este mundo, él no recibió ni un pedazo de esta tierra. Pero su corazón no estaba allí. Ya en el comienzo, Dios lo bendijo por su pasado por Egipto, su pasar por Egipto. Él quedó muy rico, pero su corazón no estaba ahí. No estaba interesado en dinero, rebaños, bienes, ganados, siervos y siervas. No le interesaba. Pero su sobrino Lot no. Su sobrino Lot se apegó a estas cosas. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Para él, las cosas del mundo no valían nada. Si usted tuvo o no tuvo, yo no lo sé. Pero si usted tiene un encuentro con el Dios de la gloria, su vida muda radicalmente y las cosas de este mundo pierden valor. Yo le dije a varios hermanos que están cooperando con nosotros en la obra del Señor. Hermanos, varios de ellos tenían una vida de empresarios, profesionales, autónomos, buenos profesionales en sus empresas. Ustedes saben que personas así son muy ocupadas, no tienen tiempo para nada. Pero un día el Dios de la gloria les apareció a ellos. Ellos no dejaron sus empleos, no dejaron sus empresas, no dejaron sus negocios. Ellos continúan trabajando, pero hoy están mucho más envueltos en hacer la voluntad del Señor, en la obra del Señor, de que en sus cosas, en sus propias cosas. Y el Señor no permitió que sus rendimientos caigan, que sus producciones caigan. Por el contrario, el Señor los bendijo. Ustedes entienden. ¿Por qué? Pero ¿quién hizo el cambio en sus vidas? De repente, dejaron todo. Dejaron, entre comillas. No es que lo dejaron. Pero hermanos, el Señor dedican mucho más tiempo para las cosas del Señor que para sus negocios. Y el Señor los bendice. ¿Usted duda de esto? Pruebe esto. En Filipenses 3 describe a alguien que se encontró con el Dios de la gloria, Pablo. Filipenses 3,
No versículo ¿Dónde está esto? que para mí En los era versículos lucro, 7. isso considerei perda Pero, por ¿cuántas causa de cosas Cristo. eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él amaba tanto la carrera que él seguía a los pies de Gamaliel. Él era uno de los jóvenes que tenían ventaja de los demás. Estaba más adelantado en el judaísmo. Él era alguien que prometía ser alguien dentro del judaísmo, pero un día él se encontró con el Dios de la gloria. Él consideró lo que era ganancia, lucro, él lo considera como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Es la iluminación es la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él vio la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahí él dejó todo. ¿Qué dice aquí? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hoy la esperanza de Pablo cambió. La esperanza de Pablo es la resurrección de los muertos, no ser alguien adelantado en el judaísmo. Hermanos, es esto que quería decirles a ustedes. En verdad, quién sabe, en alguna conferencia regional yo use un mensaje solo para esto. Hay mucho para hablar, pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes tuvo un encuentro con el Dios de la gloria o no? En segunda de Pedro, yo no iba a continuar, pero me está incomodando esto. En segundo de Pedro, capítulo 1. Los judaizantes, que eran los falsos maestros, escarnecían las palabras que el apóstol Pedro hablaba. Ellos decían que Pedro y Juan y Santiago, ellos relataron que fueron llevados por el Señor Jesús a un monte alto, y allí el Señor se transfiguró delante de ellos, y ellos vieron a Jesús transfigurado. Ellos vieron la gloria de Jesús, vieron a Jesús en la gloria del Padre, ¿no es así? Hermanos, esta visión de la transfiguración de Jesús en gloria, hermanos, esta visión cambió la vida de Pedro, Santiago y Juan. ¿Ustedes creen en esto? Es por esto que Satanás quiere usar a los judaizantes, a los falsos maestros, para decir esto es mentira, esto que están diciendo, ¿son qué? Son fábulas ingeniosamente inventadas por ellos. Hermanos, esto hace toda la diferencia en su vida y en la mía. El Señor necesita un día llevarnos a un monte alto y revelar a nosotros su gloria. Y nosotros tenemos que haber conocido la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, nuestra vida cambia. Nosotros vamos a ser otra persona. Vamos a dedicar totalmente nuestra vida al Señor. Yo voy a hablar solo esto, sin hablar que nosotros estamos siendo trabajados para ser transformados de gloria en gloria a su propia imagen, y nosotros estamos siendo introducidos en la gloria del Padre, que es el propio Dios, el propio Padre,
Estamos siendo poco a poco introducidos dentro del Padre. Miren qué cosa maravillosa. En Cristo, claro. Todo en Cristo. Entonces, no tengo tiempo, por eso necesito avanzar. No entré todavía en el mensaje. Entonces vamos al tercer día. Vamos a ver esto. Génesis capítulo 1. Pero acá queda un desafío. Si usted aún no vio al Dios de la gloria, vamos a pedir al Señor, Señor, aparezca, que tu gloria aparezca a mí. Yo quiero ver esta luz no solamente disipando las tinieblas, sino que esta luz que me ilumina me haga ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Vamos a ver el tercer día, versículo 9. ¿Es así? Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. La tierra produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. En el primer día, Dios restauró la luz. Haya luz y hubo luz. Y nosotros le dijimos a ustedes que la luz es extremadamente esencial para la vida, para engendrar vida y para sustentar vida y para el mantenimiento de la vida. Sin la luz no hay vida. Entonces, gracias a Dios, Dios es luz. Y Él restauró la tierra, la vida en la tierra, primeramente restaurando la luz. Hermanos, la luz es un misterio. La luz es un misterio. Yo ya les dije a ustedes en aquel mensaje, la luz tiene una velocidad aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Cuando usted habla tic-tac, la luz anduvo. No son 300 kilómetros, son 300.000 kilómetros. ¡Sup! Ya fue. Solo que si usted es capaz de, en una nave, viajar cerca de la luz, de la velocidad de la luz, usted va a decir, yo estoy alcanzando la luz. La luz es tan misteriosa. Cuando usted dice que está casi alcanzando la luz, y cuando usted mira la luz, ella está a 300.000 kilómetros delante de ustedes. Esto es un misterio. No me pregunten cómo. Dios lo hizo así. La luz, porque Dios es luz. Una cosa es la luz física, otra es la luz espiritual. Pero la luz física es una sombra de la luz espiritual. Y Dios es luz. La luz es maravillosa. Y el segundo día, Dios entonces creó la atmósfera, y con el aire que Él creó en la tierra, se produjo el oxígeno para que el hombre, para el ser vivo, todo ser vivo que respira, pueda vivir. Y no solo esto, con la creación de la atmósfera, porque todo ser vivo necesita de agua potable, agua saludable. Con la creación de la atmósfera fue posible que Dios quite estas aguas de la muerte que estaban en la superficie de la tierra. Dios pueda transformar estas aguas de la muerte que no eran potables en aguas saludables. ¿Pero de qué manera? A través de un fenómeno físico, que después que Dios creó la atmósfera,
usted puede ver que no es en todos los astros hay atmósfera. Aquí en la Tierra hay atmósfera porque Dios quería crear vida aquí. Entonces, a través de la atmósfera, las aguas de la muerte, por un fenómeno físico que se llama evaporación, y la evaporación son las gotas, es el agua en el estado gaseoso, y estando en el estado gaseoso es más leve que el agua y más leve que el aire, y va subiendo hasta alcanzar su nivel de densidad, y ahí sube, pero ahí se acumulan en las nubes toneladas y toneladas de agua potable. Y cuando llegan al momento correcto, estas aguas de las nubes se precipitan y vienen a regar la tierra. Caen en las montañas, en los valles, en los manantiales y en los ríos. Y ahí traen ¿qué? Traen agua potable saludable para que nosotros bebamos y todo ser vivo en la tierra pueda sobrevivir. Yo ya les dije a ustedes, Dios es tan sabio, que Él mantiene las toneladas de agua en las nubes. Usted va a preguntar, ¿cómo puede? ¿Cómo estas toneladas están en los cielos? ¿Usted ya se preguntó esto? Usted sabe que el agua en estado líquido, en un metro cúbico de agua, ¿qué es un metro cúbico de agua? Usted mide 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad alto. Usted tiene 1 metro cúbico de agua. ¿Sabe cuánto pesa 1 metro cúbico de agua en estado líquido? 1 tonelada. 1000 kilos. 1000 kilos. Pesa 1000 kilos. Pero ¿cómo esto va a quedar allá en los cielos, colgado con todo este peso? Miren cómo Dios es sabio. Cuando esta agua líquida se torna en vapor, se convierte en vapor, y el agua en estado gaseoso, el vapor del agua, claro que depende de condiciones atmosféricas, de la presión atmosférica, también de la temperatura, pero yo voy a hablarles a ustedes más o menos algo. El estado gaseoso en estado vapor de agua, él pesa aproximadamente 20 kilos, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico que pesaba 1 tonelada de agua en estado líquido, en las nubes pesan entre 1 y 20 kilos. Por eso que están allá. La densidad es mucho menor. Entonces se esparcen. Por eso que las nubes son extensas. Solo que cuando caen es mucha agua y causan inundaciones. Entonces ustedes pueden ver cómo Dios es sabio. Entonces ya tenemos la luz, nosotros tenemos el aire, nosotros tenemos el agua potable, pero nosotros no tenemos la tierra seca. Nadie vive en aquellas aguas de la muerte. Necesitamos la tierra seca para que Dios coloque seres vivos en la tierra. Entonces Dios dijo, aparezca la porción seca en el tercer día. El tercer día, ¿ustedes recuerdan algo? Cristo resucitó al tercer día. Tercer día es el día de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él se tornó la buena tierra para nosotros. Y nosotros podemos sobrevivir y andar en esta tierra. Nosotros andamos en Cristo. Cristo es nuestra buena tierra y la buena tierra y la tierra que cultivamos y sobrevivimos espiritualmente en esta tierra. Entonces, cuando Dios en el primer día, la luz, primera de Juan 4 dice, Dios es luz. Entonces, el Dios Padre es luz. En el segundo día nosotros tenemos el aire, que en griego o en hebreo puede ser traducido para espíritu. El aire, el viento, espíritu es la misma palabra. Y este aire hace con que las aguas de la muerte se tornen aguas potables.
Y el Espíritu no solo es el aire para que respiremos, por eso nosotros invocamos este nombre, oh Señor Jesús, como una respiración de vida. Nosotros estamos respirando este Espíritu que a través de este nombre, oh Señor Jesús, y al mismo tiempo es el agua para que la bebamos. Entonces, cuando nosotros inmergimos en la palabra, hacemos grito de guerra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos bebiendo el agua de la palabra. Entonces, ahora, hermanos, falta la buena tierra. Entonces, tanto el aire como el agua representan al Espíritu. Entonces nosotros tenemos el Padre en el primer día, el Espíritu en el segundo día, y en el tercer día tenemos a Cristo. Cristo como la buena tierra, que surgió. Su resurrección sucedió en el tercer día. Y Dios entonces llamó esta reunión de la tierra, de esta porción seca de tierra, y la reunión de las aguas, Dios la llamó de mares. Hubo una separación entonces entre la vida y la muerte, la tierra y los mares, donde están las aguas de la muerte. Entonces, hermanos, como ilustración, en el diluvio la tierra fue cubierta por las aguas de la muerte en la época de Noé, porque Dios juzgó toda aquella maldad, el pecado y la violencia en el tiempo de Noé, con las aguas del juicio de Dios. Y solamente la familia de Noé fue salva por el arca, que tipifica a Cristo. ¿Ustedes sabían esto? Noé no sufrió con el diluvio porque fue guardado en un arca. Este arca es un barco, es una nave que Dios hizo con que fuese salva la familia de Noé. Hermanos, gracias a Dios, Cristo es esta arca que nos salvó a todos de las aguas de la muerte. Entonces, solamente cuando ellos salieron del arca, podemos leer rápidamente Génesis capítulo 8, cuando ellos salieron del arca. En cuanto las aguas no hubiesen bajado de altura, de volumen, la familia de Noé no podía salir del arca, porque si no moriría. ¿Y cuándo entonces el arca se posó sobre la tierra seca? Entonces ahí en el versículo 13 de Génesis 8, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Cómo es importante para el hombre tener una tierra seca? Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y la mujer de tus hijos, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. La tierra tiene esta función. La tierra es para nosotros, hombres, nosotros esparcirnos, llenar la tierra y multiplicarnos sobre la tierra. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio del Reino. Nuestros colportores, la iglesia con el TCI, todos nosotros estamos haciendo este trabajo. Estamos llevando la vida a toda la tierra. Amén. Muy bueno. Entonces, teniendo la tierra seca, la porción seca, entonces Dios tenía como crear la vida sobre la tierra. Entonces, el primer tipo de vida que Dios creó está en el versículo 11. Y dijo: produzca la tierra hierba. ¿Qué es hierba? Hierba verde.
¿Cuál es la diferencia que hay aquí en la Biblia sobre hierba y hierba verde? Hierba verde es de la especie gramínea, son granos. Aquellos que juegan al fútbol, es la hierba de los campos de fútbol. Son plantas rastreras de poca altura, hierba verde. Aquellas son hierbas verdes y las hierbas. Dios quiere producir hierbas que daban semilla según su especie, según su género. Estas hierbas verdes tienen que tener continuidad. No es que Dios creó, se consumió, murió y terminó. No, Dios quiere que las cosas tengan continuación de vida, continúen. Dios se preocupa en crear y en la perpetuidad de la vida. Entonces, Él creó con semillas, cosa que produzcan semillas que perpetúen la especie, y cada cual según su especie. No hay confusiones de especies, porque cuando se confunde, se comienzan a hacer confusión de mezcla de especies, todo va a ser exterminado. Entonces Dios colocó este principio. Los árboles que daban frutos, cuyas semillas están en sus frutos, dentro de sus frutos, según su género. Hermanos, toda esta vida vegetal aún es una vida inconsciente. Fue el primer tipo de vida que Dios creó aquí sobre la tierra. Y todo esto, hermanos, es para el alimento de los seres vivos aquí en la tierra. Sirve para alimento. Hasta entonces, nosotros vamos a leer un poco más adelante que en Génesis, aún Génesis 1, el hombre también se alimentaba solamente de la vida vegetal. Entonces, las hierbas verdes, la hierba que da semilla, las hierbas verdes son principalmente para los animales, el ganado. Las hierbas que dan semillas y los árboles fructíferos son para alimento de los hombres. Entonces, en el significado espiritual, hermanos, la resurrección de Cristo nos dio una nueva vida. En Primera de Pedro 1, capítulo 3, vamos a ver, capítulo 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quiere decir, la resurrección de Jesucristo produjo al tercer día la tierra espiritual para nosotros. Entonces, hoy nosotros hemos nacido de nuevo en otra esfera, en la esfera espiritual. Y en esta esfera espiritual, por la resurrección de los muertos de Cristo, nosotros fuimos colocados en esta buena tierra. Cristo es nuestra buena tierra y hoy nosotros vivimos sobre ella. Vamos a continuar. Pues nós somos regenerados, ¿no? Pues nosotros somos regenerados. Nosotros somos regenerados mediante la palabra. Yo no terminé de leer. ¿Dónde estoy aquí? Vamos a leer. En el capítulo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Nosotros fuimos engendrados, ¿por qué? Mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Miren cómo es importante la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios continúa siendo muy importante para nosotros, principalmente sobre la buena tierra que es Cristo. Nosotros continuamos trabajando sobre la buena tierra.
Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermanos, esta vida física no vale mucho. Hermanos, lo que vale, hermanos, a través de esta vida física, yo pueda producir una vida espiritual. Esta vida espiritual es la que va a permanecer para siempre. Lo que ella produzca va a ser para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué es regeneración? ¿Qué significa regeneración? Es nacer de nuevo. Jesús, recuerdan, dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario. Vamos a ver rápidamente. Juan capítulo 3, Nicodemo fue a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿cómo usted puede hacer estas cosas y no consigo hacerlas? Siendo más joven que él. Jesús le dijo, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos en otro reino. Usted sabía que en verdad usted no está en este reino de la tierra, usted está en otro reino, en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, voy al versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Hoy nosotros somos nacidos de el Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Aquí dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, nosotros no pertenecemos más a este mundo material. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y siendo del reino de Dios, hermanos, nosotros nacimos de nuevo para andar según el Espíritu. El Espíritu es como el viento. Él va a donde Él quiere. Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros no nos fijamos en un método, en una regla. Nosotros estamos aquí siguiendo la dirección de la palabra y siguiendo la dirección del Espíritu, porque nosotros somos hijos del Espíritu, nacidos del Espíritu, y también nosotros somos una nueva creación. ¿Ustedes sabían esto? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5 nos muestra, hermanos, que nosotros no dé atención tanto a las cosas de la vieja creación. Dios nos hizo una nueva creación. Segunda Corintios 5, versículo 17. Si alguien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Nueva criatura. Usted puede ver que aquí hay una pequeña nota, la nota 2. Usted mira al pie. Aquí habla criatura o creación. Si alguien está en Cristo, hace parte de la nueva creación, del reino de Dios. Entonces, hermanos, no esté pensando en las cosas de la tierra, pensad en las cosas de arriba. Y también Gálatas capítulo 6, versículo 15, también nos muestra que nosotros somos la nueva creación. Gálatas 5, 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
no esté discutiendo con los judaizantes. Debe practicar la circuncisión, debe guardar la ley de Moisés. Pablo dice, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo. Nosotros no peleamos por estas cosas. Lo que importa es ser una nueva criatura o ser de la nueva creación. Hoy nosotros somos de la nueva creación, porque Cristo ya resucitó y nos hizo nacer de nuevo, y hoy nosotros vivimos en Cristo como la buena tierra. Entonces, como la nueva creación viviendo en el reino de Dios, y nosotros necesitamos de la tierra celestial para cultivarnos. Entonces vamos a ver en Deuteronomio 8. ¿Cuál es la tierra que usted, después de la resurrección de Cristo, usted creyó en Jesús y Dios te colocó? Esta buena tierra que Dios te colocó está aquí. Vamos a ver. ¿Qué tierra es esta? Vamos a leer para ganar tiempo. Vamos a saltar ya al versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Hermanos, siempre uso esta ilustración del manantial profundo como el Padre y Cristo, el Hijo, como la fuente, y los arroyos de agua como el Espíritu. Entonces el Padre estaba en un lugar inaccesible para el hombre, pero Cristo trajo a Dios hasta el hombre, y Cristo murió y resucitó, y Él permitió que el Espíritu viniese a suplir al hombre. Entonces, la esencia de Dios es el agua. Había agua, el agua en el manantial profundo, el agua también en la fuente, y hay agua también en los arroyos. Entonces, Dios es uno solo en la esencia. Dios es esta agua para que nosotros bebamos, nos sustentemos nuestra vida. Y Dios también es triuno. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, para poder hacer que este agua llegue hasta usted. Entonces, esta es la riqueza de la buena tierra. Y usted fue colocado en esta buena tierra. Es una tierra de trigo y cebada. Trigo de vides. Cada uno aquí tiene significados. Pero no puedo describir ítem por ítem aquí. De vides de higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el paz con escasez. Hermanos, aquí no hay miseria. Usted puede comer con ganas, abundantemente. Y esta comida no engorda. Esta comida es saludable. Esta comida viene en forma de palabra de Dios. Y aún, no solo esto, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. No solo hay riquezas vegetales, también hay riquezas minerales. El mineral sirve para hacer serie de cosas, utensilios, herramientas, armas. Aquí nosotros tenemos hierro y cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites y decir, mi brazo hizo el que conquistó todas estas cosas. No, es Dios que nos dio. Por eso es todo gratuitamente, es la gracia de Dios, que hoy nosotros recibimos todo esto. Por eso, hermanos, esta es la buena tierra. Ahora, hermanos, vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1.
¿Cómo nos dice? Capítulo 1, versículo 1, como diz? Simão Pedro, Segunda de Pedro, servo e apóstolo de Jesus capítulo Cristo, 1, versículo aos 1. que ¿Cómo nos dice? conosco Simón Pedro, obtiveram siervo y fé apóstol de igualmente Jesucristo, preciosa. a los que habéis alcanzado No voy a leer una para que só fe para vocês entenderem igualmente que nós preciosa que la nuestra. recebemos fé No voy a ni terminar de leer, solo para que ustedes preciosa, entiendan né? que nosotros Tanto uns recibimos quanto outros. una fe Todos nós igualmente recebemos essa preciosa, palavra obtiver, esse tanto verbo unos obter, como los né? otros. Obtiveram, Todos esse nosotros verbo obter, na recibimos verdade, esta seria palabra, melhor da recibir, palavra obtener, continuar. obtuvieron esta É a mesma palabra palavra alcanzar. usada para quando Josué Sería mejor traducido aquiñonar, repartir. Es la misma palabra cuando Josué hizo que el pueblo, las 12 tribus de Israel, después de haber entrado en la tierra de Canaán, repartieron la tierra a cada tribu y cada tribu repartió para cada familia. En otras palabras, cuando usted creyó en el Señor Jesús, fue repartido para usted, fue dado para usted una porción de tierra. Deus te deu uma Usted dice, yo no tengo ninguna tierra. Pero cuando usted creyó en el Señor Jesús, Dios te dio una porción de la tierra. Y esta tierra es Cristo. Es la porción seca que surgió en el tercer día. Y usted obtuvo una porción de ella. Y esta porción que usted obtuvo es igualmente preciosa de que el hermano que está al lado suyo obtuvo. No tiene que mirar la tierra del vecino, no. Porque todos nosotros obtuvimos una porción igualmente preciosa. Igualmente preciosa, ¿qué significa? No necesariamente sean del mismo tamaño, Vocês sabiam que o pero Alqueire Paulista tienen el mismo valor. ¿Ustedes entienden? Es lo que ustedes sabían que la hectárea paulista es diferente a la hectárea minera. 400, La hectárea paulista son 24.000. é isso, né? Metros quadrados. Redondeé, 24.200. Es así. ¿No, Valmor? 24.000 metros, 24.000 metros cuadrados. Y el minero, la hectárea es el doble. Una vez leí eso. ¿Qué es lo contrario? No, no es así. É o dobro. ¿Eh? 48.800. ¿Eh? Eu sei mineiro, né? Es el doble. Por que a 40.800 metros cuadrados. Usted es minero, ¿no? Es de Minas Gerais. Minas, ¿Por qué el área de la misma hectárea es el doble en Minas Gerais y aquí en San Pablo es la mitad? ¿Por qué? igualmente precioso Porque una hectárea paulista es igualmente preciosa é a de que terra que produz la hectárea de Minas Gerais. No sé si ustedes entienden. Es la tierra que produce el mismo tanto de producto en esa tierra. de grão. Alquer en portugués no es una medida de superficie, Então, isso es una medida de volumen, precioso. Tá? de volumen de grano, de alimento. Es una tierra que produce De todos os demais irmãos. tal cantidad de granos. Este es el menor ejemplo de igualmente preciosa. Entonces, usted obtuvo fe igualmente preciosa, igual que todos los hermanos. Por eso, hermanos, no diga, yo obtuve una tierra menor, aquel hermano, él hizo prosperar la tierra que lo obtuvo, pero yo obtuve una tierra pequeña. Hermanos, no es disculpa eso. Dios dio la misma porción de tierra igualmente preciosa para usted también. Yo usé este principio para que nosotros hablemos de la emancipación de la iglesia,
Y ahora vamos a hablar de la emancipación de individuos. Cada uno de nosotros tiene que ser emancipado. Cada uno de nosotros debe salir del síndrome del pobrecito. Yo no entiendo nada de la Biblia. Yo recibí una tierra menor. No, usted recibió una tierra de igual valor. Solo necesita trabajarla. La única diferencia es, vaya a trabajar. Vaya a trabajar. Si usted trabaja, le va a rendir, le va a dar. Entonces vamos a trabajar en la tierra. ¿Cómo trabajar en la tierra? La palabra, en la inmersión. Y después salir para aplicarlo, predicar el evangelio, cuidar de las personas. El hermano nos ha ayudado en hacer lista de divulgación. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! ¿Quién hizo esta lista de divulgación en WhatsApp? Ha recibido respuestas maravillosas. No todo el mundo responde, pero hay muchas personas que responden cómo fueron ayudados. Cambió mi vida. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a valorar la tierra que nosotros obtuvimos y vamos a distribuir el alimento que obtuvimos y hacer con que otras tierras sean fructíferas. Oh, Señor Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe. ¿Por qué no les aprovechó, hermanos? Por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la misma tierra le fue dado a usted y a su vecino, pero uno no puede no aprovechar las riquezas de esa tierra. Ahí oye la palabra y no acompaña la palabra con fe. No ejercita la fe, no cree con simplicidad. Entonces, hermanos, gracias a Dios nuestros adolescentes nos dan una lección de simplicidad. Ellos aprovechan muy bien por causa de esta simplicidad y de este amor que tienen por la palabra. Y todos nosotros, gracias a Dios, estamos entrando en esta misma simplicidad y estamos ganando mucho. Así como sucedió con los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Usted sabe decirlo de memoria? No sabe. Vamos a leerlo entonces. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Cómo dice? Dar gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué en la tierra, en la buena tierra que los tesalonicenses recibieron, esta tierra estaba prosperando, está produciendo, está operando? Hermanos, es porque ellos oyeron, recibieron como la palabra de Dios con fe. Hermanos, es esto. Todo aquel que acompaña la palabra, que recibe la palabra con fe, su tierra está produciendo, su tierra está siendo próspera. Entonces la palabra... Y Hebreos capítulo 4, 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es viva porque es una semilla viva y eficaz porque produce eficacia. Hace que su tierra produzca. ¿Cómo usted va a hacer con que su tierra produzca? Es por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir, muchas veces su tierra nos prospera porque usted hace una mezcla de lo que es el espíritu y lo que es su alma.
Pero la palabra de Dios divide, separa las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces yo estoy con mis propios intereses, con otras intenciones. Solo la palabra de Dios es capaz de hacerme discernir y arrepentirme delante del Señor para que mi tierra produzca aún más. ¿Cómo es importante esto, hermanos? Por eso, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Dios dijo. Ahí del versículo 9 dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a trabajar en el descanso de Dios, hermanos, la obra de Dios que nosotros operamos y hacemos no nos cansa. Usted puede preguntarle a los hermanos que están allí. Víctor, ¿está ahí? Víctor, usted está ahí 7 días por semana, 24 horas en el PAC. Usted no se cansa. Jonis, ¿dónde está Jonis? Usted está allí en el CPEP, todo el tiempo allí perfeccionando a los hermanos, formando colportores, y tiene que ser de los buenos, mandando a las misiones internacionales. Usted no está cansado. Diga la verdad. Físicamente puede estar cansado, porque parece que usted fue a Sergipe y Bahía, su tierra de la harina, de la farina, y recorrió bastante allá. Se puede haber cansado físicamente, pero quien trabaja en el descanso no cansa espiritualmente. Entonces, gracias al Señor, hermanos, nosotros no necesitamos decir: estoy cansado de la obra de Dios, estoy haciendo muchas cosas para Dios, estoy cansado. Hermano, usted está trabajando de una manera equivocada. Por eso, hermanos, vamos a permitir que el Señor pueda producir, hacer mi fe, su fe, como la buena tierra que yo recibí. Esta fe es suya. Esta fe pertenece a usted, es de su responsabilidad para que ella produzca. Y cuando esta tierra produzca de fruto para el Señor, cuando el Señor vuelva, ¿sabe qué va a suceder? Apocalipsis 24. ¿Usted quiere participar de esto o no? Apocalipsis 24. 20, versículo 4 y versículo 6. Yo voy a leer solo el versículo 6 para ganar más tiempo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Usted que hoy como sacerdote sirve al Señor en el descanso de Dios, usted que hace hoy el trabajo de hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas por medio de su predicación del Evangelio, cuando el Señor vuelva con su reino en los 1000 años, usted será invitado a participar como vencedor los 1000 años reinando con Cristo y también siendo sacerdote de Cristo. Por tanto, hermanos, hoy vale la pena trabajar en la buena tierra. Vamos a trabajar en la tierra que hemos recibido. Vamos a trabajar. ¿Está bien? Ahora, hermanos, yo tengo 15 minutos para terminar el cuarto día. Vamos al cuarto día. Señor Jesús. ¿Dónde está el cuarto día? Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar la tierra. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señoree en el día y la lumbrera menor para que se señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces, este es el cuarto día. Y el cuarto día, entonces, Dios creó las lumbreras, los luceros. Y usted va a preguntarme, pero Dios ya no había creado la luz en el primer día. La luz del primer día, hermanos, es una luz difusa. Usted no distingue la fuente. La fuente luminosa, ¿de dónde viene? Es una luz difusa. Y aún faltaban los luceros, las lumbreras, como luces más concretas. Y las lumbreras que gobiernan la tierra. ¿Está bien? Entonces Dios hizo al sol y hizo la luna y las estrellas. Y el sol es para gobernar el día y la luna es para gobernar la noche. Hermanos, todo lo que Dios hace tiene que estar dentro de un gobierno. Nada queda suelto. Todo tiene gobierno. Todo tiene dominio. Y Dios domina. Dios es quien creó esta tierra. Entonces la luz, hermanos, la luz del primer día, hermanos, era una luz difusa. Había la necesidad de una luz más definida y más intensa para iluminar y gobernar. Entonces Dios creó el sol para gobernar el día, la luna para la noche y las estrellas son para iluminar la tierra. La importancia del sol. Yo no creo que tengo que hablar mucho. La importancia del sol. Sin la energía y el calor y la luz que el sol provee, hermanos, la vida en la tierra no podría existir. ¿Ustedes sabían esto? Nosotros dependemos de la energía del sol, nosotros dependemos del calor del sol, nosotros dependemos de la luz del sol. Y Dios nos coloca en una distancia correcta del sol para nosotros no morirnos quemados y no morirnos congelados. Dios nos coloca en una distancia correcta. Por eso es tan difícil cuando el hombre busca otro lugar para habitar, porque es difícil hallar ese lugar, porque Dios creó este lugar. Hay personas como Elon Musk que están intentando un día poblar Marte o poblar otro planeta, otro lugar. Yo creo que es muy difícil que suceda esto. Pero hermanos, Dios preparó la tierra para el hombre. Dios preparó la tierra para hacer su voluntad. Entonces, la tierra, la importancia del sol, hermanos. El sol es la única estrella conocida que está donde lo acompaña un planeta donde hay vida biológica. Hasta ahora nadie conoce que hay una estrella como nuestro Sol donde puede existir vida biológica. No hay otro lugar. La vida en la Tierra solo es posible a la luz y la energía que emana del Sol. Sin esto, el planeta sería una roca sin vida y cubierta de hielo. El sol calienta. Miren qué cosa maravillosa. La evaporación del agua del segundo día, el fenómeno físico, es todo sabiduría de Dios. Ahora, imagínense, el sol. Yo voy a explicar este fenómeno. El sol calienta el agua en los mares y mantiene que cuando, miren qué maravilloso, ustedes nunca percibieron, Dios calienta las aguas de los mares con el sol. Y no es igual, porque la Tierra gira, tiene la rotación y también tiene la traslación. Entonces, calienta por un cierto tiempo del día, momento del día, y después calienta la otra parte porque la Tierra gira. Entonces, con la diferencia de temperaturas
Miren cómo es importante la diferencia de temperatura. Es otro fenómeno físico que tal vez ustedes no sepan, que tanto el estado gaseoso, los gases, en cuanto el agua, sean con la temperatura diferente, tienen densidades diferentes. ¿Sabían esto? El principio del globo, que el hombre sube en el globo con la cesta y tiene un calentador para calentar el aire. ¿Por qué el globo sube? Porque cuando el aire es calentado es más leve, el aire caliente es más leve y la densidad es menor, es menos pesado. Entonces es más leve, entonces sube. ¿Ustedes sabían esto? Ustedes todos aquí son seres humanos con un cuerpo produciendo calor. Quien estudia la climatización sabe que el mayor calor producido es por el cuerpo humano y el calor va y va subiendo, va subiendo. El aire caliente va subiendo. Entonces, es así también con las aguas. Las aguas, cuando se calientan, también son más leves y suben. Usted me preguntará, ¿pero por qué esto es importante? Hermanos, esto es lo que da movimiento a la atmósfera, que hace moverse las corrientes del aire. Todas las corrientes del aire. Usted ya se imaginó la Tierra con un aire parado, quieto. Usted ya se imaginó. El aire no sale de su cuerpo, está detenido en su cuerpo. Hermanos, gracias a Dios, Dios es tan sabio que el aire circula. El aire circula y los mares circulan. Por eso hay corrientes marítimas. Con la diferencia de temperatura hace que esto circule y Dios hace que todo circule. No queda nada parado, detenido. Y con la gravedad del sol y con la gravedad de la luna, nosotros tenemos mareas. Mareas, aguas, las aguas suben, las aguas bajan. ¿Esto para qué es, hermanos? Es para poder llevar el alimento a los peces. ¿Ustedes sabían esto? Y estas corrientes marítimas hacen las migraciones de los seres vivos dentro del mar. Y también, si no, hermanos, algunos lugares nunca habría lluvia, en algunos lugares se morirían de sed. Entonces, gracias a Dios por la circulación del aire, la circulación de la tierra, todo esto es gracias a estos dos luceros, el sol y la luna. Entonces, hermanos, y generan las estaciones del año a medida que la tierra gira alrededor de ella. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos 4 estaciones en el año. Tenemos primavera, verano, otoño e invierno. ¿Está bien? Y estas 4 estaciones son las que hacen que la vida también se renueve, principalmente en lugares con vigores mayores, en el invierno y en el verano. Hermanos, la vida necesita esta renovación. Entonces, hermanos, cómo Dios es maravilloso. Usted no sabe cómo las mareas, como la luna, afectan la vida en la tierra, como las fases de la luna afectan la vida vegetal, afectan la procreación de los seres vivos aquí en la tierra. Hermanos, ellos gobiernan. El sol gobierna el día y la luna gobierna la noche. Y el sol también es responsable por el alimento de las plantas a través de la fotosíntesis. Y estas también sirven para el alimento del hombre y los animales. La vida vegetal también produce el oxígeno necesario para que respiremos. Este es el significado del gobierno del sol. Aparte de hacer la separación con la noche, por eso él gobierna el día. La importancia de la luna, ella estabiliza el eje de rotación de la Tierra. La luna estabiliza, la Tierra gira alrededor de su propio eje, la rotación. Y la luna estabiliza ese eje. Ese eje podría estar cambiando en todo momento, pero este eje se estabiliza por causa de la luna.
Hermanos, cómo Dios es maravilloso, cómo Dios es sabio. Por eso, lo que ayuda a mantener un clima más estable y las estaciones del año, porque su gravedad impide que la Tierra oscile mucho en su eje. Si la Tierra oscila mucho, no vamos a tener esta Tierra tranquila que tenemos en este momento aquí. Entonces, la Luna es responsable por las mareas, porque son importantes para los ecosistemas costeros y marítimos. Las estrellas sirven para iluminar la Tierra y son importantes para referencia y orientación y navegación, principalmente las estrellas fijas en los cielos de noche. Cuando usted tiene una navegación, es importante usted tener referencia de estrellas que son fijas. Entonces, en la esfera espiritual, hermanos, Cristo es el sol naciente de las alturas. Cristo es nuestro sol. Lucas capítulo 1, versículo 78. Cristo es nuestro sol, el sol naciente de las alturas. Lucas 1, 78, 79. Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quer dizer, eles, por las entrañables misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Quiere decir, esta es la profecía de Zacarías, ya profetizando la venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, Él es el sol naciente de las alturas. Y también Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, cuando el sol nace, hermanos, hasta los becerros saltan sueltos, becerros sueltos en la manada. Trae mucha vida, trae alegría para la vida. Entonces, gracias al Señor, con la venida de Cristo, nos trajo este sol. Aleluya. Entonces, por otro lado, cuando el Señor vino, Mateos 4:16, ¿cómo nos dice? Mateos 4:16. É o sol, tá? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. ¿Qué es gran luz? Es la lumbrera mayor, el sol. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Está bien? Y ahora, hermanos, vamos a Juan capítulo 8. Ustedes ven que estoy rápido porque tengo que abordar todo eso. Y después en las live, en otros momentos, complementamos mejor. Vamos a andar un poco más rápido para poder abordar todo. Capítulo 8 de Juan, hay una historia. Yo voy a acortar esta historia. Es una mujer adúltera, ustedes conocen esta historia. Y los fariseos y los judíos encontraron a esta mujer en adulterio y querían probar a Jesús, decirle a Jesús. Versículo 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Quiere decir, Jesús, esta era una pregunta muy difícil. Si Jesús decía, pueden apedrearla, entonces van a decir, usted no predica el amor. Usted manda a ejecutar a esta mujer. Y si dijese, no, deje que ella se vaya, entonces usted está yendo en contra de la ley de Moisés. Entonces Jesús muy sabiamente se inclinó y continuó escribiendo con el dedo en la tierra. ¿Cómo insistían en la pregunta? Entonces Jesús se levantó y dijo lo siguiente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué sucedió? Y él se inclinó nuevamente y continuó escribiendo en el suelo. Pero oyendo esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los más viejos. Los más viejos pecaron más, tuvieron más años para pecar. Hasta los últimos quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Creo que todos recibieron una luz para decir, yo no tengo pecado, yo no puedo tirar la primera piedra, yo tengo pecado, sí. Entonces, uno por uno se fueron retirando. Otra vez Jesús les habló, enderezando a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, todos se fueron. Todos estaban llenos de furia, de odio, queriendo apedrearlo a usted y se fueron. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Todos ellos, los acusadores de la mujer, recibieron una luz. ¿No recibieron una luz? Y todos fueron acusados por su misma conciencia. Yo también tengo pecado. Yo no voy a ser este que va a tirarle la piedra. Entonces me voy. Y todos entonces se fueron. Nadie permaneció junto a Jesús. Miren el versículo 12, ¿qué dijo Jesús? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Solo la presencia de Jesús ya es la luz del mundo que ilumina al mundo. Él es el sol. Estaba aquí en la tierra. Iluminó a aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera, ¿es verdad? Y todos fueron iluminados y se fueron. Solo que, hermanos, Jesús no es solo la luz del mundo. Él es también la luz de la vida. Para usted recibir la luz del mundo, basta ver lo que Jesús, la presencia de Jesús, lo que Jesús dice. Pero cuando usted es iluminado por la luz del mundo, como hicieron los acusadores de la mujer, cuando yo soy iluminado, quedo con vergüenza y me voy. Yo me escondo. Es como el avestruz que coloca la cabeza debajo de la tierra. Parece que el problema terminó. No. Cuando la luz del mundo me ilumina para ver que yo soy un pecador, ahí yo necesito ayuda. Y aquí dice, ¿quién me sigue? El problema es este. Es iluminado por la luz del mundo y huye. Después de iluminado por la luz del mundo, hermanos, tiene que seguir a Jesús. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, hermanos, la luz del primer día es una luz difusa. Hizo con que usted viese, yo también tengo pecado. Pero la luz del cuarto día hace con que usted gane vida. Entonces usted tiene que seguir, aunque el sol arda, queme, usted tiene que ir detrás del sol. Y este sol te va a dar vida. Tiene que seguir. Por eso, hermanos, nosotros estamos hablando de seguir de cerca. Vamos a seguir de cerca la palabra. Aunque la palabra muchas veces ilumina
nos ilumina de una manera que nosotros quedamos hasta... Pero vale la pena ser iluminado. Oh Señor Jesús. Entonces, la luz del mundo corresponde a la luz del primer día, ilumina a quien está en las tinieblas. Sin embargo, si alguien quiere ser curado, para pasar a andar en la luz, debe seguir al Señor. Quien permanece siguiendo al Señor tendrá la luz del cuarto día, la luz que cura, la luz que gobierna. Dios quiere poner a Cristo como aquel que gobierna su vida. Entonces usted tiene que permanecer. ¿Saben? Usted dice, yo siempre fui dueño de mi nariz, yo no quiero ser gobernado por Cristo. Usted huye, usted gana solo la luz del mundo. Pero si usted dice, yo quiero ser gobernado por Cristo, aunque a mí no me guste, yo quiero ser gobernado por Cristo, ahí usted sigue y usted tendrá la luz de la vida. Por eso, hermanos, vamos rápidamente a Mateos 16. Mateos 16. Hermanos, seguir al Señor no es algo tan agradable para su ego, no. Para su vida del alma. No es, no. Por eso, la mayoría de los cristianos, hermanos, están lejos de esto. Y nosotros queremos ser diferentes. Nosotros estamos dispuestos a que el Señor nos exponga. Porque nosotros necesitamos de la cura, de la sanidad, necesitamos del gobierno. Entonces, ahí en Mateos 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién quiere seguir al Señor? Pero no es solo de la boca para afuera, porque seguir al Señor se paga un precio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, ¿qué es? Negar su propia voluntad, negar su opinión, negar sus preferencias, negar aquello que le da placer a su carne y a su alma. Hermanos, es negar todo esto. ¿Usted quiere aún seguirlo? Porque todo el que quiera salvar su vida, psique del alma, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la vida del alma, psique, por causa de mí, la hallará. Eso quiere decir, va a hallar la salvación de su alma. Su alma será sanada, curada. Su alma será gobernada por la vida, gobernada por Cristo. Por tanto, hermanos, usted se ríe de los acusadores de la mujer. ¿Verdad, hermano? No es fácil. Cada uno de nosotros tiene que hacer una elección. Señor, yo no quiero vivir en el confort para mi vida del alma. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser sanado. Yo quiero ser gobernado por ti. No soy dueño de mi nariz. Cristo es mi Señor. Es quien me gobierna. Entonces, hermanos, y Mateos 13. Vamos a ver Mateos 13. Señor Jesús. En el versículo 5 allí dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Hermanos, esta es la semilla que cayó en el segundo tipo de tierra. Poca tierra, muchos pedregullos y brota rápidamente. Se alegran con la palabra, brota rápidamente, pero no tienen raíz. Llega el sol y se queman. Ahí Jesús explica en el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ah! ¡Qué palabra buena, bonita! Yo voy a seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús tiene un precio. Ahí viene que, pero no tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No, este camino no es para mí. Por eso, hermanos, nosotros estamos buscando quién quieren ser vencedores. Vencedor es aquel que está dispuesto a seguir al Señor, pagar el precio que sea, negarse a sí mismo para seguir al Señor. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos del lavar del agua por la palabra para ser santificado. Esto está en Efesios 5, 25 al 27. Y el camino para seguir al Señor está en Deuteronomio 8, en inculcar la palabra. Deuteronomio 6 es inculcar la palabra en el corazón. Y vamos llenándonos de Cristo hasta ser la plenitud de Dios. Todo esto está en el libro de Efesios. Esta es la única manera, hermanos, de seguir al Señor. Es seguir por la palabra, seguir haciendo inmersión, seguir haciendo y practicando la predicación del Evangelio. Grupos de oración, hombres de oración, mujeres conectadas. Vamos a uno cuidando del otro, haciendo ven y ve, haciendo misión familiar. Todo esto, hermanos, hace parte de nosotros seguir al Señor. Hermanos, la luna es la iglesia reflejando la luz del sol para gobernar la noche hasta que venga el sol. El sol se pone. Jesús se fue, pero este sol, Él va a volver, ¿no es así? Jesús se fue. Ahora es la noche. ¿Y la noche? ¿Quién gobierna la noche? No está Cristo, no está el sol para gobernarlo. La luna gobierna. ¿Y cómo la luna va a gobernar? Reflejando la luz del sol. Entonces, la luna, nosotros estamos como la iglesia durante la noche. Nosotros, hermanos, tenemos que gobernar. Por eso, hermanos, yo creo, toda esta situación mundial que está sucediendo, los cambios que son muy repentinos, son muy rápidos, parece que todo está andando rápidamente para el fin de los tiempos. ¿Y quién está gobernando esto? ¿Quién está dictando las reglas? ¿Quién está dictando el ritmo? Es la iglesia. Es la iglesia. Es el ritmo de la iglesia que está acelerando la situación mundial. Hermanos, hoy, ¿quién gobierna es la iglesia? Es la luna gobernando, reflejando la luz del sol. Solo que, hermanos, este sol se puso, pero Él va a volver. Y gracias a Dios, hermanos, para nosotros, la aurora ya comenzó. ¿Por qué nosotros sabemos que la aurora comenzó? Porque las gotas del rocío ya están cayendo, que son nuestros adolescentes. 2020 se nos dio. Salmos 110, versículo 3. 2021, al final, ya hay un grupo de adolescentes en campos del Jordán, siendo gotas del rocío. Y 2022, de ahí en adelante, nosotros tenemos adolescentes siendo energizados por toda la tierra. Y con esto percibimos, hermanos, que el sol está viniendo. Por eso, no vamos a dormir más como los demás duermen. Nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Nosotros esperamos el día que aparezca. Este día, hermanos, no va a tomarnos de sorpresa. Nosotros estamos aquí viviendo para hacer la voluntad de Dios. Estas son mis palabras para hoy. Jesús es el Señor.